Dios bendiga sus vidas. Vamos a estar compartiendo hoy esta enseñanza que lleva por título Volviendo al diseño original. Vamos a estar tomando este tema donde el Señor nos va a hablar Génesis capítulo 1, del 26 al 28. Dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al género humano conforme a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todas las criaturas vivientes que se arrastran sobre la tierra. Entonces vemos al Señor creando un diseño especial para cada uno de los seres humanos que estamos en esta tierra. Dice la palabra del Señor que fuimos creados originalmente para cosas buenas. Ya esas cosas estaban preparadas desde antes de nosotros nacer. Primero el Señor nos crea imagen y semejanza de Él, y aparte de eso nos mira con amor y nos da un valor súper especial. Nos coloca con autoridad sobre la tierra, nos coloca para señorear, para sojuzgar, para manejar, para administrar la tierra. Pero ¿qué pasó con todo este deseo del diseño original de Dios? Entonces dice la palabra que cuando declara el Señor que fuimos creados a su imagen, son los rasgos distintivos de su naturaleza, que significan razonar, juzgar, amar y tener inteligencia. Entonces dice la palabra que el ser humano no es un tonto, es un ser con una inteligencia, con una capacidad. No es tonto ni nunca será tonto, porque él sabe lo que está haciendo. Dice la palabra que de acuerdo a la inteligencia que el ser humano vaya teniendo, así va evolucionando. Y hoy por hoy vemos que está escrito que la ciencia aumentaría y el Señor le ha dado una inteligencia impresionante a los científicos, de que ellos desarrollen muchos planes de prevención de vida, muchos planes para sanar de diversas enfermedades, de diversas pestes, de diversas cosas que se presentan como virus y muchas otras cosas. Entonces dice el Señor que cada uno de nosotros fuimos diseñados como virrey de Dios para señorear sobre el resto de la creación. Y comienza el Señor a hablarnos de la capacidad mental y emocional que nos dio. Nos dio una capacidad 100%. Pero ¿qué pasó aquí con esa capacidad 100%? ¿Por qué es que el ser humano tiene de repente unas salidas que la persona cuando se da cuenta de lo que hace, declara, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué yo actué así? Vamos a mirar en Génesis capítulo 3, versículo 8, que dice la palabra del Señor. Cuando escucharon la voz del Señor que caminaba por el huerto, al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia del Señor en medio de los árboles. Mire esto. Cuando el ser humano falla, cuando el ser humano cae en pecado, lo primero que le lleva al pecado a hacer es ocultarse de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano se relacionaba con Dios de forma natural, hablaban como dos grandes amigos.
En ese tiempo no existía la intercesión de nadie en la tierra para que el ser humano tuviera una buena relación con Dios. Dice la palabra que el Señor se presentaba todas las tardes al huerto del Edén a hablar con Adán, a dar instrucciones, a mirar cómo iba el trabajo que él le había encomendado, porque el Señor es experto en supervisar su obra. Por eso todos los días nos examina, todos los días se da cuenta cómo estamos, qué tenemos, si vamos rumbo a volver al diseño original o nos volvimos a salir de esa recta y agarramos nuevamente las curvas. Entonces dice la palabra en Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era más astuta que todas las criaturas vivientes del campo que el Señor Dios había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto, pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni se acercarán a él para que no mueran. La serpiente le dijo a la mujer, en realidad morirán, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses que conocen el bien y el mal. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió. Y ofreció también a su marido que estaba con ella y él comió. Miren qué tremendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice que desde aquel mismo momento que ellos toman la decisión de desobedecer a Dios, toman el control de sus propias vidas. Ahí es donde entra el ser humano a hacer su vida de acuerdo a como le parezca hacer. Usted no ha escuchado mucha gente que dice, esta es mi vida y en mi vida nadie se tiene que meter. ¿Y cómo le parece que el ser humano, la vida que tiene, no es suya, es de Dios? Porque Dios fue el que nos trajo a esta tierra, fue el que nos creó y nos creó para cosas diferentes a las que tal vez hoy estemos haciendo. Tú tal vez estás fuera de la voluntad del Señor, todavía estés haciendo cosas que Dios no te agrada. Dios no te creó para eso. Dice la palabra del Señor que Dios te creó para cosas buenas, para que fueras una buena persona. Y hoy vamos a mirar qué es ser una buena persona, porque a veces creemos que ser buena persona es hacer favores, llevarse bien con el prójimo aparentemente, pero cuando el carácter se activa, ahí se nos olvida quiénes somos, ahí se nos olvida, ahí caen, hasta los reyes pierden la cabeza junto con la corona. Entonces hoy el Señor nos va a enseñar esa parte. Dice la palabra del Señor que al momento en que el ser humano toma el control de su propia vida, independientemente desobedece, se separa del Señor, toma decisiones basadas en sus emociones y sentimientos. Comienza a dejarse llevar por cómo están sus emociones. Si hoy siente ganas de reírse, entonces se ríe. Si al ratico siente ganas de llorar, entonces llora. No encuentra el verdadero motivo sobre cómo llevar su vida. Muchas veces quiere morirse, otras veces no se quiere morir. Muchas veces quiere que Dios le ayude y someterse a su voluntad. Otras veces dice, no, Dios demora mucho. Y entonces se inventa un refrán que ayúdate que yo te ayudaré. Que dice Dios así, que Dios dice así, yo nunca lo he podido encontrar en la Biblia. Que ayúdate que yo te ayudaré. Y comienzan a buscar las ayudas que Dios no les ha mandado a buscar. Y ahí comienza el perecer, la paz, la tranquilidad de la persona, porque entre tanto que no hagan las cosas conforme Dios le diga, va a tener serios y grandes problemas. Entonces dice la palabra del Señor que al ser humano tomar el control de su propia vida, lo primero que hace es romper su relación con Dios. Y la Biblia dice que separado del Señor, nada puedes hacer. Tú puedes tener dinero, tú puedes venir de una familia, de una posición económica grande, poderosa,
de una familia social estrato alto, pero eso no te hace a ti más persona que otro. Necesitas al Señor en todo, en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida, porque separados del Señor, nada somos. Entonces dice que lo segundo que hace es romper su relación con sí mismo. Mire, no es tanto romper la relación con nosotros mismos, sino cuando se rompe la relación con Dios. ¿Qué significa esto de romper la relación con uno mismo? Perder su identidad y derribar los límites que como personas debemos tener. Toda persona, Dios le puso límites. Dios le puso límites al mar, al río, le puso límite a los animales, le puso límite a todas las cosas. Así también creó el ser humano con límites. Entonces dice la palabra que cuando el ser humano rompe su relación con Dios, se le olvida quién es, que es un rey del Señor, que es escogido para grandes cosas. Y comienza a dejarse llevar por todo lo que el enemigo le presenta en su vida. Comienza a dejarse llevar por sus malos deseos, por sus indecisiones, y comienza a fracasar, y comienza a sentirse derrotado en su propio terreno, y comienza a culpar a quien no debe culpar. Entonces dice la palabra que derriba los límites como persona. Comienza el abuso de los unos sobre los otros. Qué tremendo. Entonces el que tiene plata va a humillar al que no tiene. Entonces el que es dueño de empresa dice, yo hago aquí lo que me dé la gana porque yo soy mis empleados. ¿Usted cree que eso puede estar bien delante de la presencia del Señor? Si esas personas que tú tienes allí en tus manos no son tuyas, son de Dios. Entonces como empleados, porque Él nos llama a nosotros como empresarios debemos tener mucho cuidado de la gente que Dios nos pone en las manos, porque fácilmente le podemos destruir el corazón a las personas. Cuando no sabemos sojuzgar, cuando no sabemos gobernar, cuando no sabemos llevar una vida con límites, ahí es donde el enemigo reina, ahí es donde el enemigo hace de la suya, ahí es donde viene que el Señor tiene que corregir, porque no le queda otra. Entonces dice la palabra del Señor que lo tercero que hace el ser humano cuando toma control de su propia vida es romper las relaciones con los demás, huir de sus responsabilidades, culpándose los unos a los otros. ¿Cuántas parejas vemos que como tuvieron hijos, relaciones sexuales desde muy temprana edad, tuvieron un hijo, el padre de ese niño a los 18 años de su edad, la madre a los 16. ¿Qué hace el padre? Dice, yo no estoy preparado para criar esta criatura. Yo no estoy preparado para cumplir con esta responsabilidad. Pero estaba preparado para irse y acostarse con la hija ajena. Entonces sus padres comienzan a decir, sí, no te preocupes, déjala, nosotros la ayudamos. Y comenzamos a cometer errores, tanto los hombres como las mujeres, por buscar cosas que no quería el Señor que fueran para ese tiempo. Entonces me decía el Espíritu Santo, los esposos muchas veces comienzan a pelear con las esposas y comienzan a dañarle el corazón a la esposa, a herirla. Y la esposa herida, pagan los hijos. Comienza la destrucción de la familia. Comienza el enemigo a entrar. Él nada más necesita entrar en una sola persona para continuar su plan de destrucción contra la humanidad. Y hoy por hoy vemos los matrimonios acabados, vemos los esposos con ganas de matar el uno al otro, vemos cómo se ha originado el dolor en el corazón de la familia, cómo es difícil tener la familia reunida, como en una reunión de familia salen a flote tantas cosas duras, dolorosas, tristes, como escuchamos historias de que la familia se levantó el uno contra el otro. Eso es huir de la responsabilidad, porque nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Recordando que la primera familia fue la primera iglesia que el Señor nos entregó y que debemos amarnos los unos a los otros, debemos perdonarnos porque sabemos que no tenemos una familia
perfecta. Sabemos que la familia ha sido contaminada por el pecado, ha sido contaminada por los planes del enemigo, pero que está en nosotros levantarnos y levantar nuestra casa en el nombre de Jesús, que si ellos pecaron, debemos llevarlos todos los días al altar de Dios. Debemos decirle, Señor, yo necesito que tú cumplas el propósito por el cual me creaste en esta tierra y cumplas el propósito por el cual me diste una familia, Señor. Hay cosas grandes que tú puedes alcanzar y lograr en el altar de Dios. Entonces dice la palabra que la familia está dolida, están dolidos los unos con los otros, están dolidas las esposas contra los esposos, porque el que está por cabeza no cumple con sus funciones, no es responsable. Dice la palabra que el esposo debe cuidar el corazón de la esposa. Ustedes esposos que han venido a escuchar esta palabra en este día, que le han fallado a su esposa de una de otra manera, tienen que pedirle perdón, tienen que reconocer que delante del Señor han hecho cosas que a Dios no le agrada. Y ustedes, esposas, que se han resentido con sus esposos, tienen que pedirle también, primero en oración al Señor, que les ayude a perdonar, para que sus hijos, que son su herencia, puedan tener una vida íntegra, puedan vivir y disfrutar la vida que Cristo Jesús ha venido a traer a esta tierra, una vida y vida en abundancia. Aquí que ganamos con echarnos la culpa los unos a los otros, es que tú me hiciste y tú también me hiciste. Aceptemos nuestra responsabilidad delante del Señor, porque somos un diseño especial. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos creación suya, creados por medio de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire, cuando el Señor le creó a usted, el Señor sabía que un día te ibas a descomponer, que ibas a pecar, que ibas a caer en adulterio, en fornicación, que ibas a tomar malas decisiones, que ibas a hacer cosas que Él no te mandó a hacer. De antemano lo sabía Dios. De antemano Él sabía que había creado a Adán y a Eva, pero que el enemigo iba a conquistar el corazón de ellos. Por eso también de antemano creó el plan de salvación, porque dice la palabra del Señor que Él todo lo tiene perfecto. Él es bueno y nos creó para buenas cosas. Muchas veces tú sientes que tu corazón se ha dañado, tal vez por el resentimiento, por la raíz de amargura, que la raíz de amargura es acumulación de dolor en el corazón. Y siente, Dios mío, que me es difícil. De ahí es donde viene la alteración de los temores, de las angustias, del dolor, del desespero. Ahí es cuando llega un momento en tu alma que quieres volar, que quieres correr, que quieres huir, que ya no soporta las cosas. Y nosotros como seres humanos hemos venido lidiando con lo que se llaman maldiciones generacionales. ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Fueron las malas decisiones que tomaron nuestros descendientes anteriores. Todas esas personas que vienen de nuestra raza, todas esas personas que le fallaron a Dios, esas fallas las van transmitiendo vía generacional, vía sanguínea, vía ADN, vienen colocando allí ese carácter atrevido, ese carácter que se puede levantar hasta contra su mismo creador, ese carácter que puede llegar a decir yo hago con mi vida lo que yo quiero, ese carácter que destruye al ser humano si no es gobernado por el Espíritu Santo. Entonces nos dice el Señor que nosotros debemos tener en cuenta que nacimos para grandes cosas, que somos hijos de Dios, que no nos podemos prestar al juego de todo lo que el enemigo quiera hacer con nosotros, que en lugar de permitirle al enemigo que siga dañando más nuestro corazón, vamos a volver hoy nuestro corazón al Señor, vamos a reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra el Señor y vamos a redimirnos en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 7. Y hayan ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, sino que es igual a Dios,
sino que se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Mire lo que dice la palabra, que Jesucristo, el Hijo de Dios, un rey con autoridad, que vivía en el cielo, no consideró que iba a venir a la tierra como un rey, vestido como rey, gobernando en un palacio, rigiendo como a él le pareciera, sino que dijo, me voy a despojar, porque él sabía que estábamos muertos en delitos y pecados, porque eso es lo que hace el pecado mata, mata al ser humano dentro de sí. Mire que hay gente que el corazón se le ha puesto tan duro que muchas veces uno le está diciendo las cosas, le está dando buenos consejos y no los quiere escuchar porque tiene una dureza en su corazón muy tremenda. Entonces dice la palabra que el Señor Jesús dejó su trono, se despojó de su autoridad y poder. Él dijo, voy para la tierra. Allá lo que hay es una cantidad de gente pecadora. Allá lo que hay es una familia desunida. Allí lo que hay falta de entendimiento, falta de comprensión, falta de amor de los unos por los otros. Si hay algo a través de lo que el enemigo trabaja con facilidad, se llama falta de entendimiento. Tú estás diciendo una cosa y la persona que está a tu lado está mirando otra, está escuchando otra, está viendo otra. Y si tiene resentimiento contra ti, déjame decirte que es peor todavía cuando uno habla. Que a veces uno dice, Dios mío, ¿será que hablo o que no hablo? Porque todo lo que uno le dice a esa persona lo malinterpreta. Pero ¿sabe por qué? Porque su corazón tiene dolor, porque su corazón tiene rabia contra nosotros, porque en su corazón ellos han sido heridos por nosotros y tal vez nosotros ni siquiera nos acordemos de eso, de cuándo le hicimos eso. Y decimos, ¿por qué esta persona me juzga así? ¿Qué es lo que le pasa a esta persona con nosotros? Y si podemos pelear, peleamos porque la naturaleza humana es así. Quiere resolver las cosas a su manera y en su voluntad. Entonces nos estamos dando cuenta de que el Señor vino a cambiar nuestra manera de pensar. Dice la palabra en Filipenses que hagamos lo que hizo Cristo. Él pensó, él dijo, no, yo no puedo llegar como rey. Yo tengo que llegar con una humildad, yo tengo que llegar con un respeto, yo tengo que llegar a mostrarles que ellos tienen un valor, yo tengo que llegar para ganarme el corazón de ellos y poder redimirlos. ¿Y sabe cómo se ganó el corazón de todos aquellos que le siguieron, de todos aquellos que creen en su nombre, a través de lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19? Dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable del Señor. Mire esto. ¿Para qué es que el Espíritu Santo está sobre nosotros? Dice la palabra. Para restaurarnos en diferentes áreas, para hacernos libres de la práctica del pecado a través de la reconciliación. Eso fue lo que hizo Jesús al morir en la cruz. Dice que perdonó nuestros pecados que nos separaban de Dios, que habían puesto una pared entre el Señor y nosotros, y nos reconcilió con el Padre. Y no solamente nos reconcilió, dijo que vino a hacernos libres del pecado y vino también a restaurarnos en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Te has puesto a pensar por qué muchas veces te resientes con esa facilidad? ¿Por qué muchas veces tienes tantos temores en tu corazón? ¿Por qué se presentaron las supuestas malas noticias? Porque tal vez llegas a tu casa y las cosas no están como tú esperabas. Porque te suceden cosas que no entiendes. Sabes que para eso apareció el Señor. Porque esas son las obras de Satanás que llevan al ser humano al pecado, a la esclavitud, que lo conducen
ha de quedarse en manos del enemigo, hacer las cosas conforme el enemigo le dicte en su corazón. Y yo les he aconsejado muchas veces como su pastora, cuando usted tenga rabia, no solucione el problema, porque cuando nosotros nos llenamos de ira, lo que vamos a hacer es dañar el corazón de los que están a nuestro lado. No vamos a entender razones. La persona se pone ciega y se pone sorda. Le están diciendo las cosas, le quieren hacer ver las cosas malas que está haciendo y lo que hace es que se pone peor. Entonces dice, a mí nadie me quiere, entonces saca el pechiche. A mí nadie me quiere, a mí todos me juzgan. Yo no soy buena para ustedes, yo no soy bueno para ustedes. Y nos creemos heridos y nos dejamos usar por el enemigo muchas veces. Se lo digo yo como madre, que le he tenido que enseñar a mis hijas que cuando yo tenga rabia no quieran hacerme reflexionar, sino que guarde silencio, que cuando a mí se me pase la explosión que tengo, porque me colmo muchas veces de lo que no me agrada, entonces puedo cometer injusticias también. Yo les he enseñado a ellas, ustedes quédense calladas si yo peco, si yo las ofendo, si les levanto alguna calumnia, si digo lo que ustedes no están haciendo, si digo de más. Después, cuando a mí se me pase la rabia, entonces me sientan y me dicen las cosas. Y me ha tocado, me he sentido avergonzada muchas veces, porque nosotros, los padres, creemos que tenemos la autoridad sobre los hijos y muchas veces no sabemos usar la autoridad. Muchas veces los hijos nos quieren decir cosas, errores que estamos cometiendo, pero sabe que a nosotros no nos gusta, a ninguno nos gusta que nos hagan ver los errores, porque nos creemos perfectos por ser la autoridad de la casa. Y dice el Señor que el único perfecto es Él y que Él nos quiere llevar a esa perfección. Él nos quiere llevar a ser justos, a juzgar justamente, a no levantar la mano contra nadie si no hay la necesidad. Porque solo el Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo les daré el pago. Por eso el Señor ha venido a traernos este mensaje hoy, porque muchas veces me decía el Espíritu Santo, ustedes es las malas veces que buscan al culpable que lo que ustedes se declaran culpables. Y es así. ¿Por qué? Porque el enemigo rompió la buena relación que deberíamos tener con nuestro prójimo. Y eso es triste, no creas que eso es algo satisfactorio. Eso es triste y a la vez es vergonzoso también, porque muchas veces nos encuentran con unas fallas que válgame Dios. Que el Señor nos perdone y tenga misericordia de nosotros, porque cuántas cosas hemos hecho que a Dios no le agrada. Y vamos a mirar entonces lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 24 y versículo 25. Dice la palabra del Señor, por tanto, todo aquel que escuche estas palabras y las ponga por obra será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó, porque sus simientes habían sido puestos sobre la roca. Entonces habla de una persona que está escuchando la palabra, y que es una persona que debería hacer lo que dice la palabra. Porque muchas veces Dios te está aconsejando y tú estás haciendo las cosas conforme tu voluntad. Entonces dice que para nosotros volver al diseño original debemos pasar por el proceso de la transformación. Dice que cuando estamos en este proceso de transformación vamos a ser probados. Van a venir vientos, van a venir fuertes aguas, van a venir cosas que nos van a querer sacar del casilla, que van a querer activar nuestro carácter. Cuando tú le pides al Señor, trata conmigo, Señor, para que mi alma no se pierda. Comienza el Señor a hacer un despojo en tu vida, te despoja de muchas cosas que no te convienen. Pero cuando tú estás en ese proceso de transformación,
también se presenta el enemigo. Y comienza el enemigo a rodearte. Comienza a mirar por dónde se te puede meter, por dónde te activa el temperamento, por dónde te hace angustiar, por dónde te hace afligir, por dónde te hace activar los miedos, por dónde te hace dañar ese proceso en el que está. Entonces dice la palabra en Mateo capítulo 7, 24 y 25, que allí hay un proceso de transformación. ¿Qué pasa con esto? Que conoce el Señor nuestros caminos, nuestros pensamientos y nuestras vidas, y nos compara a una edificación. Mire que el Señor nos coge como una edificación prácticamente destruida por el pecado. ¿Y sabe qué hace el Señor? Para Él poder construir algo nuevo, primero tiene que tumbar todo lo viejo. Tiene que echar la estructura de esa vieja naturaleza al suelo. Y comienza a cobar los cimientos, porque los cimientos quedan débiles después del pecado. Después que una persona peca, queda débil. Cuando la persona comienza a decir la primera mentira y después dice, Dios mío, perdóname, viene la segunda mentira, viene la tercera, viene la cuarta y pare de contar, porque quedó débil frente al enemigo. Le mostró al enemigo que como hizo la voluntad del enemigo en decir una mentira, pues ahí entró el enemigo a gobernarle varias áreas de su vida. Entonces dice la palabra que nosotros debemos tener cuidado porque el Señor está levantando una nueva edificación en nosotros. Y para Él transformarnos, tiene que primero limpiar todos los cimientos, quitar todo aquello que le vaya a dar poder al enemigo para derribarnos. Entonces dice la palabra que el Señor tiene un diseño de estructura para poder resistir los cambios climáticos. Mire, si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué nos vemos tan afectados por todo lo que sucede en la tierra? Porque las noticias dicen que no hay dinero, porque las noticias dicen que no hay empleo, porque las noticias dicen que lo que hay es plagas y enfermedades, porque las noticias dicen que este año fue pésimo. ¿Por qué tenemos que dejarnos afectar por eso? Si en medio de toda noticia adversa están las buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Y mientras que el Espíritu Santo descienda sobre ti, mientras que el Espíritu Santo more en ti, tú no eres una persona fracasada, tú no eres una persona vencida, tú no eres una persona derrotada, tú no eres una persona arruinada, tú no eres una persona acabada, tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos ha amado. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros hemos venido para ser transformados. Me decía el Espíritu Santo, Dios forma. El diablo deforma y Jesucristo transforma. Mire esto. Llevándonos de vuelta al diseño original. Primeramente con el perdón de nuestros pecados. Segundo, con una limpieza que Él establece en todos nosotros cuando nos arrepentimos de corazón. Y tercero, nos envía el ingeniero que le va a dar el modelo adecuado a nuestra estructura, que es el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que no podemos entrar en la transformación si no tenemos conciencia de lo que debemos hacer en el nombre de Jesús. Si usted no sabe ahora qué debo hacer, seguirás haciendo las cosas que Dios no te mandó a hacer, porque mire que cuánto le cuesta al ser humano hacer lo que Dios dice. ¿Sabe por qué le cuesta? Porque no tiene una relación estrecha con el Señor, porque no ha vuelto su corazón realmente al Señor, porque es que es tan difícil obedecer lo que Dios dice. Y vamos a estar mirando en el primer libro de Crónicas, capítulo
28, verso 19. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 19. Entonces David le dijo a Salomón su hijo: esfuérzate y sé valiente y hazlo. No temas ni te amedrentes, pues el Señor de señores está contigo. Él no te dejará ni te abandonará hasta que hayas acabado de edificar todas las obras de la casa del Señor. Entonces, le estaba dando David a su hijo recomendaciones. Le dijo: mira, para que tú puedas gobernar bien, para que tú no tengas los problemas que yo tuve, para que tú seas una persona de bien, esfuérzate en obedecer a Dios. Esfuérzate en seguir los consejos del Altísimo. Esfuérzate en hacer las cosas como Dios te diga. Esfuérzate. No te dejes intimidar, le dijo. Van a salir oposiciones, van a salir obstáculos. Mire, cuando uno se quiere santificar, cuando uno quiere caminar como Dios desea que camine en esta tierra, van a salir los opositores, van a salir los angustiadores, van a salir los consejos que parecen buenos pero son malos. Y si no van de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, no es de Dios. Van a salir los engañadores. Y mire que aunque David procuró enseñarle a Salomón que debería vivir una vida diferente, que fue escogido para grandes cosas, que no se fuera a adelantar a los planes de Dios, que no se quedara tampoco atrás, que caminara con el Señor, Salomón, lo primero que hizo después de edificar el templo fue fallarle a Dios por los mismos dones, por la gran sabiduría que el Señor le había aumentado. Todo lo que Dios le dio se le convirtió a él en un mal. Él lo convirtió en un mal porque Dios se lo dio para un bien. Y a pesar de todos los consejos que su padre le dijo, se le olvidó que tenía una responsabilidad de someterse a la voluntad de Dios, dejarse llevar de lo que el Espíritu Santo le colocara, no lo que sus emociones y sentimientos le dijera, porque surgieron los atractivos. Surgió que la reina de Saba lo fue a visitar, una mujer muy hermosa, imagínense una reina con todos los atavíos y todos los adornos y todo el maquillaje y todas las cosas, el vestuario y todo, todas las riquezas que le llevó. Y esa fue de la primera mujer que él se enamoró. Cuando el Señor le había dicho: puedes tener tu esposa, puedes tener las cosas que quieras, pero va de acuerdo a mi diseño. ¿Cuántas veces nos hemos unido a personas que no son el diseño de Dios para nuestra vida? Aún, no solamente como pareja, sino en amistades, en relaciones, gente que ha tomado fuerza en tu corazón y gente que si les da la gana gobernarte, te pueden gobernar con una facilidad, porque parece mentira que el ser humano oye más los malos consejos que los buenos consejos, y eso viene de parte del enemigo. Entonces dice la palabra que era necesario, David le estaba diciendo a su hijo: mira, camina con Dios, no te salgas, no te desvíes, no hagas lo que te viene a tu corazón. Cuando tú sientas que te viene un deseo que no va de acuerdo a la voluntad del Señor, no caigas en él, porque si tú caes, no es nada la caída, sino salir del hueco. Salir del pecado no es fácil, yo. No creas que le voy a decir que es fácil, no. Hay que hacer como le aconsejó David a Salomón: esfuérzate, pon de tu parte. No es que el Señor te va a estar perdonando los pecados y entonces lo vas a coger como si esto fuera una broma, como si esto fuera un juego. Ah, no, Dios me perdona, yo puedo pecar las veces que sea. Se puede llevar un susto, y un susto terrible, porque cuando el Señor también decide desenfundar su espada es para matar. Tengan mucho cuidado con sus actitudes frente a Dios. Vamos a mirar lo que dice Ezequiel capítulo 43, versículo 10. En cuanto a ti, oh hijo de hombre, muestra este templo a la casa de Israel, para que se avergüencen por sus iniquidades cometidas contra mí y tomen medidas de su diseño. Estamos hablando de la gloria del Señor, donde Ezequiel tuvo una visión, vio la gloria del Señor, vio su templo,
con unas medidas tan perfectas, algo tan bien construido, algo tan hermoso. Y entonces el Señor le mandó un mensaje al pueblo y le dijo al pueblo, a través de Isaías, le dijo, ve y dile que el lugar donde yo habito debe ser un templo bueno, santo, donde yo me pueda sentar y gobernar. Muéstrales estas medidas para que ellos se arrepientan de las iniquidades, se arrepientan del pecado. Entonces, hay dos cosas que te ayudan para que tú puedas ser transformado. Dice que para volver a nuestro diseño original, primero debemos restaurar nuestra comunión con Dios. ¿Cómo se hace eso? En oración. Dios mío, hoy vengo ante ti. Como hizo el hijo pródigo, él dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, no merezco ser tu hijo, yo he pecado, yo he hecho cosas que a ti te han desagradado, yo me levanté contra ti, yo quise destruir mi propia herencia, llegué a un estado de postración, pero dijo, volveré, tomó la decisión de volver a hacer las cosas como Dios le aconsejaba. Y dice que su padre lo recibió. Su padre siempre guardó la esperanza de que ese hijo se iba a arrepentir y que un día volvería, que no esperaría que la muerte lo tomara. Mira, hay gente que espera que lo tome la muerte y en su lecho de muerte tienen un sufrimiento terrible y ahí es donde toman la decisión de volver a Dios. Otros tienen un sufrimiento terrible y culpan al Señor de eso y menos se arrepiente, sino que la dureza de su corazón se los lleva para el infierno, porque así dice la palabra. Entonces dice el Señor que hay que tomar la decisión de volver al Señor en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es la puerta de entrada al proceso de la transformación. ¿Y qué pasa, pastora, cuando yo peco, le pido perdón y vuelvo y peco y cometo el mismo pecado? Eso significa reincidir en el mismo pecado, significa que a usted le agrada demasiado ese tipo de pecado. Entonces tiene que meterse en unos ayunos, porque la Biblia también dice que hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Cuando tú veas que la tarea que el Señor te mandó a hacer te quede difícil, que humanamente no das la talla, no desistas en hacer esa tarea. Pídele la ayuda al Espíritu Santo. Pídele que te ayude, tú tienes un ayudador, tú tienes allí a alguien que desea que camines como Dios quiere en esta tierra. Y aparte de eso, el Señor, yo voy a ayunar, porque esta carne que me domina, este temperamento, esto que no me da paz, esto que no me deja ver tu gloria, esto que no me deja llegar a ese diseño original, no va a seguir más conmigo. Tome la decisión y haga las cosas como el Señor le está mandando. Entonces dice que el arrepentimiento es la puerta de entrada al proceso de la transformación. ¿Qué pasa cuando la persona, Dios desea transformarle y la persona no quiere a las buenas? El enemigo comienza a atacarle y esos ataques son los que llevan al ser humano a cambiar de rumbo. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces dice que también debemos pensar que si nosotros que estamos buscando la presencia del Señor no hemos logrado dar ese cambio, esa medida, esa estatura que el Señor nos exige, imagínense nuestra familia. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos comenzar a trabajar en la restauración de nuestra familia también. Si Dios puede restaurar tu corazón, tu mente, y tomar tu voluntad, lo hará con los miembros de tu familia. Sé tú el primero en la lista. Vete de primero ante el altar de Dios y dile, Señor, yo necesito un cambio, porque yo veo que mi familia cada día están más errores, mi familia cada día está en más problemas, mi familia cada día tiene más indecisiones. Señor, yo los veo a ellos en una vida tan de perdición. Yo deseo verlos libres, yo deseo verlos en tus manos, yo deseo verlos cambiados. Yo deseo, Señor, pero que ese deseo se vuelva en ti una tarea grata delante del Señor.
Entonces, ¿cuál crees tú que es el diseño que Dios creó para ti? ¿Cuál será ese diseño que Dios creó para tu familia? ¿Cuál será? Entonces dice que nosotros, como somos un diseño especial, dice la palabra en Jeremías capítulo 1, verso 5, que antes de que naciéramos, el Señor nos santificó, nos escogió y nos dio por profeta a las naciones. El diseño que Dios creó para ti es que tú le hables a la humanidad de un Dios que transforma, pero no solamente se lo vas a hablar, tú se lo vas a mostrar, porque la gente cada día tiene más incredulidad, la gente vive culpando a Dios, la gente dice que Dios no existe, porque si Dios existiera, y el Señor dice, las cosas no cambian, no porque yo no exista, las cosas no cambian, es por la dureza del corazón del ser humano que no me quiere buscar. Tú tienes que mostrar la personalidad de Cristo con tus actos, con tus hechos, con tus palabras, que la gente vaya notando que tú has cambiado, que ya no eres la misma persona de antes, que eres alguien especial. Y me decía el Espíritu Santo, fíjate que yo dije de Abraham que sería padre de multitudes. Y el diablo le dijo que eso era mentira, que ellos eran estériles y que nunca iban a tener hijos. Mire qué tremendo. Entonces dice la palabra del Señor que el enemigo viene con sus antidiseños, con esterilidad, con muchas cosas que el ser humano le ha golpeado bastante, pensando que Dios es el responsable de todas las cosas adversas que le han sucedido. Y resulta que si no fuera porque el Señor está con nosotros, nuestra vida estuviera totalmente destruida. Por la misericordia de Dios estamos en pie, por la misericordia de Dios estamos cambiando. Entonces dice que para nosotros entrar en el proceso de la transformación y volver de regreso al diseño original, comienza a dar el primer paso, que es Jeremías capítulo 23, verso 29. Vamos a mirar qué dice aquí la palabra. He aquí, como fuego salen mis palabras, declara el Señor, y son como hierro que despedaza la piedra. En otras palabras dice que sus palabras son como martillo y fuego que quebranta la piedra. ¿Sabe que para que algo sea purificado, para volver nosotros al estado de santidad con el que fuimos creados, necesitamos el fuego y el martillo? Necesitamos que estos dos elementos operen en nosotros, y esa es la palabra del Señor. Dice que allí va a haber un choque tremendo en la mente y en los sentimientos y deseos del ser humano. Te vas a encontrar con lo que la gente llama prohibiciones. ¿Sabes que cuando a mí me predicaban cuando a mí no me predicaban, cuando yo escuchaba del evangelio, escuchaba que decían que los pastores le lavaban la mente a la gente de la iglesia, los dominaban, que no los dejaban hacer. Y yo que era borrachona, parrandera, desordenada y vacía, decía yo, para allá no voy. Imagínate, apenas a mí, yo llegué a la iglesia, lo primero que el pastor me va a decir, tú, mujer, que eres borrachona, tienes que cambiar tu vida, no puedes beber más, no puedes asistir a ninguna fiesta. Y yo tenía una prevención terrible, yo. Y yo, cuando escuchaba que predicaban, que viniera a entregar el corazón en las manos del Señor, yo decía, yo para allá no voy. Todavía no estoy muy joven. Yo tengo que gozar la vida. Yo lo que estaba pidiendo era vida para perderme más. Pero sabe que Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios mismo me hizo entender que así no eran las cosas. Porque cuando yo tomé la decisión de verdad de entregarle mi corazón al Señor, y comencé a ir a las primeras invitaciones de iglesia, fui a varias iglesias primero, y yo iba prevenida. Hoy me van a decir, Carmen Arenas, no bebas más.
Y nada, yo no escuchaba eso. A mí me hablaban era del amor de Dios. Y iba a tantas partes y nunca escuché que el Señor me dijera, así te dice el Señor, deja de beber, eres una borrachona, yo te odio. Siempre me hablaban era del amor que el Señor sentía por mí, del valor que Él me había dado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y yo no entendía que el mensaje, lo que Dios me estaba diciendo es el amor, la compañía, lo que tú buscas en la bebida, lo que tú buscas en tus amistades, eso ellos no te lo pueden dar, soy yo el que te lo voy a dar. ¿Y sabe cuándo vino mi tiempo de conversión? Sábado de carnaval. Y ese día pude comprobar el poder de Dios sobre mi vida, porque el Señor me radicó de raíz el deseo de tomar. Y se me quitaron las ganas de bailar. Yo puedo oír música y me recuerda cuando yo bailaba, cuando el trompo se movía. Pero no es más que eso, un recuerdo. No es que a mí me domine, no es que yo, obvio que me sigo cuidando. Que todos los días le oro y le digo, Señor, ayúdame para no fallar delante de ti, ayúdame porque tengo una responsabilidad, la tengo como madre, la tengo como abuela, la tengo como amiga, como pastora. Tengo muchos hijos ahora, Señor, ya no son 4 hijas, ya son, no solamente son 5 nietos, ahora tengo una cantidad de personas que dependen de un consejo que tú le des a través de mí, de una palabra, de un aliento. Ayúdame a comportarme todos los días como tu hija. Ayúdame, Señor, a entender a la humanidad. Ayúdame a transmitir el mensaje con todo mi corazón. Ayúdame, Dios mío, a tenerles la paciencia suficiente para llevarlos al verdadero camino, a ese camino de vida, a ese camino de verdad, a ese camino de gozo, de paz, de tranquilidad. Entonces dice la palabra que cuando tú tomas la decisión de cambiar conforme a lo que Dios quiere que tú cambies, va a venir un choque en ti mismo y el Señor va a usar los 2 elementos, el martillo y el fuego, para darte una forma, para darte a ti el diseño o volverte a ser una persona mejor de lo que eres. Que el Señor tome tu corazón y le pueda dar esa forma especial donde mucha gente puedan tomarte como buenos ejemplos y puedan decir, sabes que yo voy a entrar al Evangelio de Jesucristo, porque hoy me di cuenta que el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Eso es lo que dice la palabra. Y me decía el Espíritu Santo, tengo que usar el martillo para derribar barreras culturales. No es que yo tengo que participar, no, pastora, es que esta fiesta, ¿ves? Porque esto es lo cultural, esto es lo mío, esto es lo de mi tierra. Lo suyo, como diseño original, es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es su diseño, adorar a Dios. Lo cultural no es de Dios. Dice que también tiene que derribar barreras sociales y de religiosidad, cambios que vayan de acuerdo con la voluntad del Señor. Tienen que desarraigarse de tu mente, de tu alma, de tus deseos, cosas que a Dios no le agradan, cosas que tú tal vez ni te atreves a confesar en el altar de Dios. Entonces dice la palabra que lo segundo es mantenernos firmes o caer rotundamente. Me decía el Espíritu Santo, es hora de que tomen decisiones. O se levantan a ser unas personas de bien, a vivir conforme a mi voluntad en esta tierra, o se rinden en manos del enemigo. Pero no pueden continuar así. Hoy son hijos de Dios y mañana, ¿quiénes son? Mañana, ¿dónde estás? Hoy estás escuchando la palabra, estás sintiendo que tu corazón se está estremeciendo con la palabra, pero mañana cuando no haya la prédica, cuando no estés conectado, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Vas solamente a cambiar cuando sea un día de servicio o vas a cambiar porque todos los días Dios te va a querer usar en su servicio? Dios va a querer hablar por tu boca. Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que estar apercibidos
del tiempo que estamos viviendo. Estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos donde Dios está mandando a purificar nuestro corazón. Dice la palabra, muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué está lejos? Porque están hablando, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Le están hablando tal vez al drogadicto, le están diciendo, mira, hay un Dios que te puede sacar a ti de ahí. Y le está diciendo, te puede librar de esa adicción, pero tal vez tú tienes adicciones que no las has puesto en las manos del Señor. Y no has dejado que el Espíritu Santo moldee tu vida. No has dejado que el Espíritu Santo haga conforme su voluntad porque tienes miedo. Dice, es que a mí esto me agrada, es que yo no lo puedo soltar. Lo que a ti te agrada, que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, te puede traer muerte eterna porque trae condenación. Miremos lo que dice Juan capítulo 8, versículos 32 y 33. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y ellos le contestaron, nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos servido como esclavos a nadie. ¿Cómo dice que seremos libres? Mire esta mente, mire esta mente, mire dónde tenían ellos la mente. Entonces dice el versículo 31, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Sabes que Dios te escogió para llevar su gloria, su gracia, su amor, su misericordia a la humanidad. Pero Él quiere primero vertirse en ti. Él quiere traer un cambio a tu vida. Entonces estaba diciéndole a esta gente, pero qué mal, nosotros somos buenos, nosotros venimos de un linaje bueno. Y me decía el Espíritu Santo, diles que tienen que cortar, ojo a esto, con relaciones que te limitan, con cosas que te limitan. Miren, muchas veces podemos escuchar música con la cual no vamos a adorar a Dios por horas, pero para adorar a Dios decimos, ay no, yo después pongo otra música. ¿Cuántas horas pierdes en las redes sociales? En cosas que no aprovechan. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas hablando por mensajes de texto? Chateando, como dice uno. ¿Cuántas horas? ¿Y de qué te aprovecha eso? Tal vez enterándonos de chismes, tal vez enviando memes, cuando podemos estar compartiendo la palabra del Señor, porque las redes también sirven para compartir la palabra del Señor. O al ver eso nos damos cuenta y decimos, Dios mío, cuánta oración hace falta, porque las redes sociales se han tomado el mundo y lo han cautivado en unas cosas muy tremendas. Entonces dice la palabra en el Salmo, vamos a mirar Salmo 107, lo que dice la palabra, porque debemos cuidarnos de muchas cosas conforme lo que el Señor está declarando en este tiempo. Salmo 107, verso 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Envió su palabra y los sanó y los libró del exterminio. Pero vamos a mirar el verso 19. Imploraron al Señor en su angustia y Él los libró de sus adversidades. Envió su palabra y los sanó. Así está el corazón del ser humano. Y me decía el Espíritu Santo esta mañana, háblales que tengan cuidado con los icebergs. Mire que un barco tan grande como el Titanic fue destruido por un pedazo de hielo que parecía insignificante. Trajo la desgracia sobre muchas personas, acabó con muchas familias. Y me decía el Espíritu de Dios, háblale a los matrimonios, porque en los matrimonios aparecen también los icebergs. Aparecen gente, aparecen situaciones que no le agrada a Dios y traen destrucción en los matrimonios. Y hay que tener mucho cuidado porque hay muchas heridas abiertas, hay muchas heridas que necesitan a su sanador. Entonces nos está hablando Mateo capítulo 7, del 24 al 25,
que la persona que escucha la palabra del Señor es una persona sensata. ¿Qué es ser sensato? Es desear conocer más de lo que realmente nos conviene. Entonces, me decía, es una persona que conoce los peligros de su corazón. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón del ser humano más que todas las cosas. Nos dice en Proverbios, capítulo 4. Y Santiago nos dice que no puede una fuente de agua echar dos clases de agua a la vez. O es dulce o es amarga, la que sale por la fuente. Pero no puede ser dulce y amarga. No podemos ser luz para la calle y oscuridad para la casa. Debemos ser luz en todos los lugares. Entonces dice que la persona sensata conoce los peligros de su corazón. Es cuidadoso de sus pensamientos y motivaciones. Comienza a examinar su vida diario. ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le conviene? Y nosotros somos seres inteligentes y sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces dice que la persona sensata comienza a practicar su fe, a amar a nuestro prójimo, amar aún aquel que nos produjo dolor y tristeza, llevándolo al altar de Dios. Eso es amor, diciéndole: Dios mío, perdona a esta persona, perdónala. Me hizo doler el corazón, me lo hirió, pero yo hoy decido perdonarlo. Me decía el Espíritu Santo, la persona sensata tiene unos cimientos firmes y no cae en depresión, angustia, temor, afán y ansiedad. No cae, porque conoce que tiene un Salvador, un Redentor, un Libertador, que tiene un Dios milagroso, poderoso, que tiene un Dios que cuando lo necesite le va a ayudar. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré la salida y te mostraré todo lo que debes hacer. Así que hoy el Señor comienza a enseñarnos cómo volver a nuestro diseño original. Así que te invito a que cierres tus ojitos allí y comiences a hablar con ese Dios todopoderoso y le comiences a contar cómo está tu corazón en este día. ¿Cuántas cosas tienes allí acumuladas? ¿Cuántas cargas? ¿Cuántas decepciones? ¿Cuántas depresiones? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántas inseguridades? ¿Cuántos miedos? ¿Cuánto dolor hay en tu corazón? Porque te fallaron tus padres, te falló tu familia y eso ha venido contigo. Y muchas veces comete y repite los mismos patrones que ellos hicieron en la tierra. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor por darle lugar al enemigo, por dejarte engañar, por dejarte manipular del enemigo todos los días a través de circunstancias, de problemas, de dificultades que se paran al frente tuyo y te dicen que no vas a pasar del otro lado. Pídele perdón al Señor. Cuando has hablado cosas que no deberías haber hablado, cuando has hecho decretos de muerte y no de vida, pídele perdón. Y el Señor, esta boca mía me da tanta lidia, me da tanto dolor, tanta dificultad, porque me hace activar cosas que yo ni me imagino, ni siquiera sé, porque cuando las palabras salen de la boca muchas veces ni la escuchas tú mismo, la escucha el que está al frente, la escucha el Señor. Comienza a pedirle perdón al Señor para que entres en el plan de la transformación. Pídele al Señor que te perdone, que vierta el poder de su sangre sobre ti y te lleve a ser una persona diferente, porque eso es lo que Él quiere. Yo voy a orar por ti para redimir los pecados por los cuales tú le estás pidiendo perdón al Señor hoy. Pídele que te ayude a amarte a ti mismo, a ti misma primeramente, para que lo puedas amar a Él y puedas amar al prójimo. Pídele que te ayude en lo que tenga que ayudarte el Señor. Padre, gracias.
Te doy de manera especial por esta enseñanza que nos has dado. Gracias porque tu deseo más ferviente del corazón es que volvamos al diseño original, Señor, con el que tú nos creaste, Padre. Hoy presento a cada una de las familias que están aquí, Padre mío. Hoy te pido que nos perdones como familia, Señor, que nos perdones como padres, como hijos, como pastores, como miembros los unos de los otros, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos las veces que nos dejamos llevar por el carácter, por la ira, por los pleitos, los celos, las contiendas, las divisiones, el enojo, Señor, el resentimiento, la raíz de amargura, la soledad, la tristeza, el dolor, el afán, la ansiedad, las inseguridades. Perdónanos, Padre mío. Perdónanos, Dios del cielo y de la tierra, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hoy clamo el poder de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Que el poder de tu sangre sea vertido sobre nosotros ahora, Padre. Ahora comienza a limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Comienza a crear en nosotros un nuevo corazón, Padre. Ahí está tu Santo Espíritu para ayudarnos en todo lo que nos tenga que ayudar. Hoy nos colocamos en tus manos, Espíritu Santo de Dios, como persona, como familias, como iglesia. Señor, nos colocamos en tus manos porque deseamos volver al diseño original, deseamos volver al gozo, a la paz, a la tranquilidad, deseamos adquirir nuevamente el gobierno que tú nos entregaste desde la fundación del mundo, Señor. Deseamos volver a la santidad, deseamos volver, Dios mío, a amarnos los unos a los otros, a sentir el dolor ajeno como si fuera nuestro. Deseamos que nuestros corazones sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que redimas nuestros pecados, Señor. Que toda maldición que nuestros pecados nos trajeron, hoy sea arrancada de nosotros y llevadas al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y sean regresadas a nosotros, convertidas en bendiciones, en gozo, en paz, en restauración, en contentamiento, en sanidad, Señor, para cada una de las familias que estamos en esta tierra. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que redimas el pecado de tu pueblo, Señor. Hoy llevo ante ti todo el pecado, Señor, de cada una de las familias aquí representadas, Padre. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que el poder de tu presencia descienda sobre cada uno de ellos, que el fuego de tu espíritu comience a quemar en ellos toda obra de heno, de hojarasca, de madera, Señor, que queden en ellos solamente las obras buenas, Padre, que tú les edifiques, que tú les levantes, que crean ellos una nueva estructura, un nuevo cimiento, Señor, que cuando venga el enemigo como ríos, tu Espíritu Santo levante banderas a favor de ellos y en lugar de ellos ser derribados, sean reconstruidos, sean fortalecidos en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma todas sus debilidades y llévatelas, Padre, y conviértelas en fortaleza. No permitas que ellos le den más entrada al enemigo. Padre, yo remito sus pecados delante de ti, Padre Santo, porque tú me has dado poder para remitirlos o para retenerlos. En el nombre de Jesús de Nazaret, desato el perdón tuyo sobre cada uno de ellos, Padre. Desato el comienzo de una nueva vida para cada uno de ellos, que se vuelvan al diseño original de tu palabra y de tu presencia, que vuelvan, Dios mío, en una comunión íntima contigo, Padre, que esa relación que se había roto contigo hoy sea restaurada en el nombre poderoso de Jesús, que esa relación que se había roto entre ellos mismos, dentro de ellos mismos, hoy sea restaurada en el nombre de Jesús de Nazaret, que esa relación que se había roto entre ellos y el prójimo hoy sea restaurada en el nombre poderoso de Jesús, que todo vacío que había en su corazón hoy sea lleno del poder de tu presencia, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, y que ellos tengan esa inteligencia activada, Señor, que se active cada una de las cosas que tú les has dado como defensa en esta tierra para la gloria de tu nombre. Que tu paz, tu gozo y tu alegría descienda sobre cada uno de ellos
para la gloria tuya. Hoy desato tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato todo espíritu de muerte y todos los demonios destructores de hogares, de pleitos, celos, iras, contiendas y divisiones. Todo lo que vino para destruir el plan original en cada uno de ellos, en sus casas, en todo lo que va a obrar sus manos, ahora mismo quedan atados todos esos espíritus, se desprenden de ellos, se destruyen, son echados fuera a los abismos en el nombre poderoso de Jesús. Todo plan del diablo, todos los diseños que Satanás y sus demonios han creado en el Abadón contra ellos se deshacen ahora, porque para esto se manifestó el Hijo de Dios Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo hasta lo profundo del infierno. Que todo ataque de tinieblas contra los hogares queda cancelado, anulado y declarado sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret, y desato el poder de tu presencia sobre cada uno de ellos, Padre, y te doy gracias y los declaro sanos, los declaro libres, los declaro de regreso al diseño original en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios, para gloria y honra de tu nombre. Dale gracias, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale gracias a Dios porque se acordó de ti, porque vino a glorificar.